Buenos días, chicos y chicas de Miguel Bordonao y todos los espectadores y familiares y amigos que ven mis vídeos. Hoy vamos a hablar del perímetro y área de figuras planas, ¿vale? Pero vamos a explicar primero, antes de decir cuál es la fórmula de cada una de estas figuras, del triángulo, del cuadrado, rectángulo, rombo, paralelogramo, etcétera, etcétera. Vamos a ver qué es eso del perímetro y del área. Vale, el perímetro, si nos fijamos en esta pizarra, esta pizarra tiene forma de rectángulo. ¿Por qué? Porque los dos lados opuestos entre sí son iguales, pero diferentes a los otros dos lados. Entonces el perímetro de esta pizarra sería sumar los lados opuestos, ¿vale? Y de esa manera obtendríamos cuánto mide la cuerda de esta pizarra, es decir, la suma de todos sus lados, ¿vale? ¿Y el área qué es? El área es la superficie que queda dentro de este perímetro, ¿vale? Entonces, para el perímetro hay unas fórmulas y para el área hay otras. Pero recordad que el perímetro siempre lo vamos a medir con unidades de longitud, es decir, o bien metros, o bien decímetros, o bien centímetros, o bien milímetros, ¿vale? O decámetro, hectómetro o kilómetro, ¿de acuerdo? Mientras que el área son unidades de superficie, con lo cual siempre lo vamos a tener que expresar o en metros cuadrados, o en decímetros cuadrados, o en centímetros cuadrados, o en milímetros cuadrados, ¿vale? O decámetro cuadrado, hectómetro cuadrado o kilómetro cuadrado, ¿vale? Dependiendo de los valores que me den en los lados, para, pues si me lo dan en centímetros, el perímetro lo expresaré en centímetros y el área lo tendré que expresar en centímetros cuadrados. Entonces recordad que el perímetro es lo que mide la suma de todos los lados de la figura que me están dando, mientras que el área es el espacio que ocupa todo lo que queda dentro de este perímetro. Como curiosidad histórica, todos conoceréis el Miguelete, que es el campanario de la Catedral de Valencia. El Miguelete en plano, su perímetro exterior, es decir, el Miguelete tiene esta forma, vale, pues la suma de todos sus lados, me ha quedado horrible, la suma de todos los del perímetro del Miguelete es igual a la altura de la torre. Es decir, ¿vale? Quiero recordar que son más de 50 metros, 50 metros y pico, pues el perímetro del Miguelete es igual a su altura, ¿vale? Eso es un alarde del arquitecto, el maestro constructor que realizó el Miguelete. Bueno, pues después de esta pequeña introducción, vamos allá a pasar a explicar cómo calcular el perímetro y el área de las distintas figuras planas. Hasta ahora, chicos. Bien, después de la introducción vamos a empezar a explicar cómo calcular el perímetro y el área de figuras planas. Vamos a empezar por el triángulo, seguiremos por el cuadrado, rectángulo, paralelogramo, rombo, luego, como no me cabe, continuaremos por el romboide, una figura plana regular, es decir, que tenga todos sus lados iguales, y finalmente la circunferencia. Fijaros que aquí os he puesto 3 columnas, perímetro, área y lados. ¿Por qué lados? Pues porque va a haber figuras que tengan todos sus lados iguales, con lo cual pues aquí pondré pues 4 por lado, pues, o 3 por lado, o el número de lados que tenga cada una de estas figuras. Bien, como sabemos, el triángulo tiene 3 lados, ¿de acuerdo? Y dependiendo de qué tipo de triángulo tendrá los lados iguales o no, ¿de acuerdo? Entonces ya sabemos que un triángulo tiene 3 lados que pueden ser iguales o no, ¿vale? Entonces, evidentemente, para calcular el perímetro de un triángulo, ¿vale? Es la suma de sus lados, ¿vale? Entonces, para calcular el área, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que calcular la base por la altura y partirlo
por 2. ¿Vale? Esta es la fórmula para calcular el área, ¿vale? Aquí lo voy a hacer en pequeñito. Si esto es un triángulo, esta es la base y esta va a ser la altura. Entonces, pongo la altura con H para diferenciarla luego de los lados que voy a poner A, B o C. ¿De acuerdo? Entonces, base por altura partido por 2. Y recordar que para la suma de los lados, ¿vale? Debo de expresarlo en metros, en centímetros, metros o en centímetros o en milímetros o en la unidad de longitud que sea. Mientras que para el área siempre será o centímetro cuadrado o metros cuadrados o milímetros cuadrados o la unidad de superficie en la que me estén dando las longitudes del lado y la altura. Bien, ¿cómo calculamos? Pasamos al cuadrado. ¿Cómo calculamos el perímetro del cuadrado? Un cuadrado tiene los 4 lados. Voy a borrar este perímetro. 4 lados iguales, con lo cual el perímetro será igual a 4 por lado, ¿de acuerdo? Y repito, perímetro siempre es una unidad de longitud, ¿vale? Entonces, metro, centímetro, milímetro, kilómetro, lo que sea. ¿Cuál es el área del cuadrado? Pues atención, el área del cuadrado, recordad que un cuadrado tiene los 4 lados, este es un lado, será igual a lado al cuadrado. Con lo cual, si un cuadrado tiene 6 centímetros de lado, su perímetro sería 6 por 4, 24, mientras que su área será 6 por 6, 36 centímetros cuadrados. ¿De acuerdo? Bien, pasamos ahora al rectángulo. Atención, el rectángulo tiene 2 lados iguales y 2 lados opuestos también iguales, ¿vale? Porque recordad que un rectángulo, ¿vale?, tiene este lado que es igual a este y este lado que es igual a este, ¿vale? Entonces, ¿cómo calculo el perímetro? El perímetro es, la fórmula será igual 2 por A más 2 por B. Es decir, lo que valen los 2 lados opuestos sumados más los 2 otros lados opuestos también sumados. ¿Cuál es el área? Pues el área, muy sencilla, será igual a base por altura, ¿vale? Y no lo parto por 2. Esta es la fórmula del área para un rectángulo. Recordad, un rectángulo tiene lados opuestos iguales y con 90 grados en cada uno de sus esquinas, ¿vale? De sus vértices, perdón. Luego pasamos al paralelogramo. Un paralelogramo, ¿vale?, lo dibujo aquí muy sencillo, es similar a un rectángulo, pero con la diferencia de que sus ángulos no son de 90 grados, ¿de acuerdo? Siempre sus ángulos van a ser, este ángulo y este ángulo van a ser iguales y este ángulo y este ángulo son iguales. Es decir, hay 2 ángulos que son agudos y 2 ángulos que son obtusos e iguales entre sí. Y recordad que la suma de esos 4 ángulos, igual que en un cuadrado, en un paralelogramo, un rectángulo, un rombo, en cualquier otra figura plana, será 360 grados, excepto en el triángulo. Recordad que eso ya lo hemos visto en clase, que en el triángulo la suma de los 3 ángulos es siempre 180, ¿vale? Entonces, como ocurre en el rectángulo, sus lados son los lados opuestos, son iguales, ¿vale? Si no, no sería paralelogramo. Entonces, ¿cuál es la fórmula para calcular el perímetro? Pues fijaros, la misma que para el rectángulo. El perímetro será 2 por A más 2 por B, teniendo en cuenta que esto es A y este es B. ¿Cómo es el perímetro?
Pues digo, perdón, el área, pues exactamente igual. Será base por altura. ¿De acuerdo? Entonces fijaros que el rectángulo y el paralelogramo se calcula el perímetro y el área exactamente igual, pero ojo que al dibujarlo son totalmente distintos. Y nos queda ahora el rombo. El rombo, atención, un rombo tiene sus 4 lados iguales, ¿vale? Si no sería un romboide. ¿Y aquí qué es lo que debemos de tener? Tenemos de tener en cuenta las dos diagonales, es decir, las dos líneas que unen los vértices opuestos. Entonces, los 4 lados de un rombo son iguales, y a esta diagonal de aquí la llamo D mayor, por eso le pongo D mayúscula, y la diagonal corta D minúscula. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo calculo el perímetro? Si tiene los 4 lados iguales, pues el perímetro va a ser igual a 4 por el valor de uno de sus lados. Es decir, si este rombo tiene 6 centímetros de lado, pues su perímetro serán 36 centímetros. ¿Cómo calculo el área? Pues el área es, atención, diagonal larga por diagonal corta partido por 2. ¿Vale? Es decir, fijaros, la fórmula es similar a la del triángulo, pero mientras en el triángulo tomaba la base y la altura, aquí lo que tengo que tomar es lo que mide la distancia de este a este punto y de este a este punto. ¿De acuerdo? Bien, pues borro esto y seguimos con las otras figuras. Bien, ahora vamos a ver cómo calcular el perímetro y el área de un polígono regular, de una circunferencia y de un trapecio. Vale, como su nombre indica, regular, un polígono regular quiere decir que todos sus lados son iguales. Todos los lados son iguales. ¿Vale? Si fuera irregular, pues para calcular el perímetro, pues tendría que sumar cada uno de sus lados. Pero al ser regular, la forma del perímetro será el valor del lado por el número de lados. ¿Vale? Es decir, un polígono regular, os he puesto aquí un pentágono, un octógono, no voy a dibujar uno que aunque no va a ser regular, porque es difícil hacerlo así, imaginaros que todos sus lados son iguales, si este lado mide 5 centímetros, pues su perímetro sería, ¿cuánto mide el lado? 5. ¿Cuántos números tiene de lados? Un pentágono, 5. Con lo cual sería igual a 25 centímetros. Vale, y ahora, ¿cómo calculamos el área? Vale, toda figura o todo polígono regular tiene un centro geométrico y la distancia que hay de ese centro geométrico a cualquiera de esos lados se llama apoteme. ¿Vale? Entonces, ese apoteme lo vamos a deber de conocer, voy a poner aquí la abreviatura AP. El apoteme lo vamos a tener que conocer. ¿Por qué? Porque para calcular el área es igual al apoteme, voy a ponerlo en mayúscula, apoteme multiplicado el apoteme y, atención, multiplicarlo por el perímetro. Y luego el resultado dividirlo entre 2. Es decir, ya estamos ante un caso que para calcular el área de un polígono regular debo conocer previamente cuál es su perímetro. Entonces, repito, si el apoteme de este polígono regular fuera 4 o 6, vamos a poner 6, pues entonces el resultado, el calcular el área sería 6, que es el valor del apoteme, por el perímetro, que ya lo hemos calculado, 25, partido por 2. 6 por 25 sería 150 partido por 2, con lo cual el resultado va a ser 75 centímetros cuadrados. Recordad que el área siempre la vamos a calcular al cuadrado, porque estamos trabajando la superficie, mientras que el perímetro es una longitud, por eso solo ponemos centímetro. Y recordad que aquí entra un concepto nuevo, apotema, que el apotema es la distancia que hay del centro geométrico a uno de sus lados, o a cualquiera de sus lados. Bien,
Y en la circunferencia entra en juego un nuevo valor que sí que lo hemos trabajado en clase, que es pi. Y pi, recordar que para abreviar vamos a poner que es 3,14, que el valor de pi es 3,14, pero recordar que pi tiene infinitos decimales, pero que nosotros solo vamos a trabajar con 2 decimales. Entonces, para calcular el perímetro, atención, que el perímetro va a ser a 2 multiplicado por pi y multiplicado por el radio, ¿vale? Recordad que toda circunferencia, lo voy a dibujar aquí, porque una circunferencia tiene infinitos lados, ¿vale? Pues una circunferencia, el radio es la distancia que hay desde el centro geométrico al perímetro de esa circunferencia, ¿vale? Entonces, de ahí que necesitemos el valor de pi, que ya lo conocemos, y el valor del radio, que ya lo tenemos aquí. Y para el área, su fórmula es pi por r al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la fórmula para el área de la circunferencia. Y finalmente nos queda el trapecio. Voy a dibujar aquí uno. ¿Vale? Esto es un trapecio y fijaros que solo tiene 2 lados iguales, que son el lado A y su opuesto, ¿de acuerdo? Son iguales, mientras que el lado B y D, ¿vale? El lado A y B son iguales, mientras que el C y el D son diferentes. Entonces, el perímetro, pues evidentemente será 2 por A más B más C. ¿Y cómo calculo? ¿Vale? Entonces, para calcular el área de un trapecio, tengo que coger el lado D, multiplicarlo por el lado C y partirlo por 2. Esa va a ser la fórmula para calcular el área de un trapecio. ¿Vale? Pues bueno, espero que tras estas explicaciones que hemos dado os quede más claro y recordad, seguir cumpliendo las normas cuando salgáis a la calle. Poneros la mascarilla y mantener la distancia de seguridad. Hasta luego, chicos.